Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Clave Libertaria. Hoy estoy solo, el doctor Centurión no va a poder estar. Bueno, una pena realmente porque quería precisamente debatir, hablar con él sobre este tema del gasto público que está corriendo en las redes sociales, ¿verdad? Bueno, pero ya lo vamos a tener el miércoles. Por fuerza mayor nomás no está hoy. Bueno, si querés comunicarte, podés llamar al 021 550 111, teléfono de la radio. Podés llamar, consultar, opinar. Con mucho gusto acá vamos a atenderte. También si querés dejar tu mensaje en el WhatsApp 0976-650-650, es el de la radio. Y también estamos transmitiendo por Facebook Live en la página de Clave Libertaria. Puedes buscarlo en Facebook y ahí podés seguir. Bueno, se viralizó mucho la semana pasada un artículo. Bueno, lo conozco yo a Rodrigo Ibarrola. Muchas veces quise debatir con él. Lastimosamente me bloqueó del Facebook inclusive. Es muy hábil, lo conozco, estudió Derecho, Progre, lo conozco, o sea que más allá del tema de la falacia ad hominem, una persona muy hábil, eso hay que admitir. Como la gran mayoría de los comunicadores de izquierda, ¿verdad? Son personas bastante hábiles y entrenados en el arte de la retórica, ¿verdad? Y se viralizó justamente en una plataforma que está muy de moda ahora, estas plataformas de las redes sociales, porque es una forma es el nuevo Ágora, eso, el Ágora de la antigua Grecia, en donde se juntaba el pueblo a hablar. Las redes sociales son una especie de Ágora. Y precisamente ellos conocen ese mercado, y mercado es un decir, ¿verdad? Ese segmento, vamos a decir. Y lo están explotando muy bien, lastimosamente, a costa de los recursos del Estado, ¿verdad? Porque esta plataforma, ahora por ejemplo vi uno que se llama Tereré o una cosa así, que estuvo precisamente en donde estuvo publicando este artículo, que me llamó mucho la atención. La atención por la habilidad en que comunica, utilizando justamente la falacia de selección de pruebas, en donde había sido el Estado paraguayo es súper eficiente, no gasta, había sido demasiado mal. Gastamos menos que otros estados, que por poco no somos Suiza, ¿verdad? O sea, me llamó mucho la atención porque cuando uno defiende sus propios intereses, hay que reconocer, es como el cazador que le sigue a la presa en el África, ¿verdad? Siempre cuando es defender el zoquete o la vida, siempre sos más hábil, ¿verdad? Corres más rápido y sos más lúcido, por decirlo así, en este arte retórico. Bueno, esta plataforma se llama tererecómplice.com. En este artículo, donde varias personas que son afines a la izquierda ya han publicado un artículo, estaba mirando y investigando un poquito. Es una plataforma en donde participa el hijo de Nicanor Duarte Fruto, ¿verdad? Y sabemos que han sido beneficiados con jugosas asignaciones de Yacyretá para difundir estas cosas. O sea, es importante este contexto, no lo estoy diciendo en forma peyorativa ni nada, sino que para que se entienda por qué están teniendo tanta fuerza y por qué lo hacen, digamos, hasta una forma tan profesional en el arte de la distorsión, ¿verdad? Plantea o como son hábiles, le ponen a los funcionarios públicos como las víctimas, ¿verdad? Como si fuera que la reducción la reforma del Estado pasa por despedir funcionarios públicos, cuando nunca se dijo tal cosa. Por lo menos la estrategia es, por supuesto, sumar adhesión, y vi que muchos funcionarios públicos han compartido esto porque tienen ese miedo, especialmente los que trabajan realmente, tienen ese miedo, ¿verdad? Entonces han sido fácilmente convencidos por este artículo,
que más allá de entrar a la razón, no hay que entender un poco cómo funciona la mente humana. En este caso, por supuesto, todo lo que sea defender a mis intereses, yo no voy a escuchar ninguna otra razón y me voy a apegar solamente a la que fortalece mi tesis, ¿verdad? La famosa falacia de selección de prueba. Bueno, ¿qué es lo que hace este artículo? Entre otras cosas, compara el gasto público del Paraguay con otros estados más grandes, más chicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, utilizando fórmulas, comparaciones, estadísticas, cuando no, ¿verdad? Los tecnócratas, saca una conclusión de que tenemos que cobrar impuesto al tabaco, bueno, el ISC específicamente, y la tasa COVID, que lo están aplicando en España especialmente y otros países socialistas, en donde apuntan a las grandes ganancias como una especie de impuesto provisorio. Recordemos que el IRP nació así, ¿verdad? Era un impuesto de guerra para recaudar y nunca más se fue, ¿verdad? Entonces, la habilidad que tienen, yo me saco el sombrero. Yo sinceramente me saco el sombrero. Son muy hábiles. Pero vamos a analizar bueno, el contexto en que se presenta. El gasto público, o sea que la reforma del Estado o el problema económico por la cual estamos pasando, nosotros vemos que en los cálculos de los estatistas, especialmente de los que trabajan en Hacienda o de los que quieren defender el gasto a grosso modo, son muy hábiles para que en la pizarra todo cuadre. Lastimosamente, en la realidad es muy distinta. Lastimosamente, justamente estamos debatiendo en un programa que tengo en Unicanal, El Gran Debate, con el viceministro de Trabajo. Dentro de sus cálculos no hubo ni un solo despido, porque eso no refleja sus anotaciones. Sin embargo, ¿qué te dice la realidad, verdad? Donde mire, hay gente caída, hay gente que es despedida, hay gente... por todos lados, porque esta crisis es imposible ocultar. Pero dentro de los cálculos, todo aguanta, el papel aguanta todo. Entonces, esas estadísticas son muy utilizadas por la economía, por la tecnocracia especialmente. El problema que nosotros tenemos no se trata de dinero en cantidad, no se trata de que hagamos... nosotros hoy podemos hacer un préstamo de 50.000 millones de dólares y no va a servir absolutamente para nada. Porque por alguna razón se sigue creyendo de que la economía pasa por la acumulación nada más de recursos y punto, ¿verdad? Es lo que pasó en la Edad Media con el mercantilismo, en donde había una gran acumulación de metales preciosos y por alguna razón que no entendían, el oro empezaba a valer menos. Claro, había un exceso, vamos a decir, de oferta de metales preciosos que empezó a perder valor. A lo que quiero llegar es que no pasa porque nos endeudemos, no pasa porque vendamos Itaipú. La economía es una cuestión de reglas, una cuestión jurídica, si lo quieren poner de esa forma. Son las reglas las que hacen que una economía prospere. Y nosotros nos damos cuenta que el Estado paraguayo no es solo su gasto público el problema, sino que el entramado que han diseñado para que el dinamismo económico se estanque. Vos te vas a dar cuenta, vamos a ejemplos muy sencillos. Vos querés emprender en este país, cualquier empresa pequeña, querés poner un kiosco. O sea, el gasto que vas a tener en la formalización de ese negocio supera ampliamente a cualquier costo de insumos que vas a tener. Tenés que pagar patente, tenés que formalizarte de todo lo que te pide el Estado, IPS, etcétera. O sea que prácticamente es ilegal pagarle a alguien por debajo también de lo que te estipula el código laboral, por la famosa creencia de la explotación. Entonces no existe forma de que una persona humilde, pobre, puedas soslayar esas digamos imposiciones que te pone el Estado. Entonces termina estancándose todo. ¿Cuál es el modelo que nosotros tenemos? Es un modelo que yo le llamo keynesiano, o sea que es keynesiano. Tiene 4 pilares esenciales, que es el endeudamiento,
se endeuda el Estado, ahí produce el dinero, o sea que ahí no es que produce, sino que ahí extrae el dinero de la banca, que los bancos, como son una especie de monopolio a nivel mundial, entonces juegan con la fluctuación de la tasa. Entonces artificialmente bajan la tasa de interés cuando quieren que haya muchos préstamos, cuando quieren prestar mucho dinero. Entonces utilizan artimañas muy bien logradas, entre ellos uno que se llama coeficiente de Gini, que mide desigualdades de los países. Esto es muy interesante, pongan atención, porque siempre te dicen, los que utilizan la retórica interesada, te dicen, vamos a combatir la desigualdad y la inequidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Gini? Mide la desigualdad. Cuando el problema de la economía no es la desigualdad, sino que es la escasez. Entonces, si Gini midiera la pobreza, le hubiera dado otro resultado. Si vos medís Venezuela, vas a encontrar que en términos de Gini, Venezuela es un paraíso porque es súper igualitario. Pero están todos igualados hacia abajo. Pero si vos usas Gini en Estados Unidos o en Suiza, vas a encontrar que es hiper desigual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desigualdad no es sinónimo de pobreza. Yo puedo estar ganando 100 millones de dólares al mes y Juan puede estar ganando $1 millón al mes. Técnicamente ninguno de los dos somos pobres, por más que la diferencia, la desigualdad sea tremenda. Entonces, es muy hábil para posicionar una problemática. Entonces, utilizan Gini para medir desigualdad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Necesitas gastar, necesitas dinero. Te vamos a prestar a bajo precio. Entonces, todo esto, estas bancas internacionales, BID, FMI, etcétera, que en realidad son bancas que utilizan la manipulación artificial de precios para ensoquetarte cualquier crédito, ¿verdad? Entonces, se parte de ahí, se parte con esa falacia y todo el mundo compra de que hay mucha desigualdad, no se mide pobreza, vuelvo a insistir, y se presta. El siguiente pilar es el gasto. El gasto público en Paraguay, para lo que es nuestro estado o nuestra nación, es muy alto y muy malo en realidad. Por más de que yo utilice hábilmente la comparación, yo me puedo comparar con Chile, me puedo comparar con África, me puedo comparar con lo que ustedes quieran. Finalmente, ese análisis, que es falaz, falaz quiere decir que psicológicamente es convincente. Puede ser verdad una cosa. Yo puedo decir algo que sea verdad, que sea una realidad, pero en los términos de la discusión es al solo efecto de crear una confusión. Entonces, te hablan de que el gasto público en realidad es muy bueno. Y vos empezás a mirar eso en forma enfática, o sea, puntualmente. Ves que gastamos 97% de todo lo que se recauda, ¿en qué? En sueldos, ¿verdad? Después tenemos infraestructura, nada, o sea, la corrupción es gigantesca. Ustedes saben perfectamente lo que es el Paraguay, no hace falta que midamos con Gini, con ninguna estadística, eso se sabe. La corrupción es tan alevosa en Paraguay que imagínense que se sigue todavía con el tema. O sea, le doy nomás un dato. Si ustedes hoy plantean que el sueldo de los funcionarios sea pagado en cheques, probablemente van a sufrir un atentado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este sistema de tarjetas, que es una cosa que no es ninguna ficción esto, porque hubo una jueza que fue condenada en la justicia electoral, no recuerdo el nombre, que se quedaba con las tarjetas de los funcionarios y le daba una colita. O es decir, hoy un funcionario público puede estar figurando que gana 60 millones y en realidad está cobrando 8 o 10 millones y sus caciques son los que finalmente están cobrando, ¿verdad? Entonces, por supuesto, no se trata solamente de eso. Eso es solamente una muestra, como muestra vale un botón. Después tenemos las licitaciones, tenemos una serie de actos que sumarlos aquí hoy en este programa ya va a ser imposible, ¿verdad? Entonces todo eso hace que el gasto sea realmente ineficiente. Por más de que yo diga que África gasta peor que Paraguay o mejor,
Eso es totalmente irrelevante porque las comparaciones son absolutamente odiosas. Es cierto, a los tecnócratas les encanta porque comparando eso hacen que supuestamente vos te quedes mejor. Es lo mismo que yo me compare con un gordo de 400 kilos para decir que yo tengo un estadazo, ¿verdad? O sea, no, yo tengo problemas de triglicéridos, tengo problemas de colesterol, todo tengo, pero si me comparo con no sé, una persona que está mucho más obesa que yo, por supuesto que voy a salir psicológicamente más mejorado inclusive, ¿verdad? Entonces, así funciona este tema de las falacias, o sea, utilizar psicológicamente estos argumentos. El Estado paraguayo tiene, por ejemplo, empresas que están trabajando a pérdidas, empresas que no tienen ninguna necesidad de que exista en el mercado. Por ejemplo, la telefonía, que está perdiendo millones de dólares al mes sin ninguna justificación. Tenemos ferrocarriles que no tienen trenes. Nuestro Estado está fabricando caña, ¿les parece eso? Tenemos realmente pérdidas que no tienen ninguna justificación por donde lo mires. Entonces, ¿cómo vas a defender todo eso? Recurriendo a estadísticas, a comparaciones, a números felices, dibujarlo en una pizarra. Había sido, somos muy eficientes. O sea, es fácil. Justamente el padre de la economía moderna, Adam Smith, decía que la retórica interesada hace que se tenga que explicar lo sencillo. Imagínense que estar explicando que el Estado paraguayo era corrupto porque salió un artículo en donde categóricamente, y encima empieza luego con una fatal arrogancia, como decía Hayek, tratándole a todos los que contradicen ese análisis de pobres o de prácticamente burros, ¿verdad? En realidad es un truco muy bien logrado. El gasto público constituye el pilar fundamental, es cierto, pero es uno de los 4 pilares, pero sí el pilar fundamental en este juego perverso que hace el Estado. En términos macro, el Estado paraguayo gasta 41% de su Producto Interno Bruto, es decir, 14.000 millones de dólares. Esto es en términos brutos, es decir, acá ya entra hasta gastos realmente que pueden ser muy importantes, hasta el sueldo de las amantes, de lo que sea. Ya entra todo. Entonces, eso es lo que tampoco nos están diciendo. ¿Cómo es que un Estado, el Estado en términos económicos es parasitario? ¿Qué quiere decir eso? Que no puede haber inversión en el Estado. Todo es gasto. Esos 14.000 millones de dólares literalmente se licua. Porque no hay la inversión. Quiere decir que si yo meto 100.000 guaraníes en un negocio, voy a recoger 150.000 guaraníes, ¿verdad? O sea, yo invierto para tener retorno. Si yo me voy y compro una cerveza, un cajón de cerveza o lo que fuera y liquido todo eso, no estoy invirtiendo en cerveza. Por más que a mí me encanta la cerveza, la gaseosa, lo que quieran. Estoy gastando. Entonces, no existe tal cosa como una inversión. Por más de que esa inversión sea en educación, como dicen, ¿verdad? Famoso, es un gasto público. El retorno que vas a tener es absolutamente subjetivo porque nosotros, si es que seguimos deteriorando nuestra producción, vamos a ser como Cuba. Vamos a tener personas muy bien educadas acá. Bueno, ni siquiera Cuba tiene personas bien educadas, pero usando nomás una analogía quizás poco feliz, podemos seguir gastando los 40.000 dólares por cada individuo acá en educación. Pero si acá no hay trabajo, nadie me garantiza de que se va a quedar en este país todo lo que invertimos nosotros por las personas. Se van a ir, van a volar todo, ¿verdad? Entonces tampoco es cierto que en términos económicos por lo menos estamos hablando de inversión. O sea que, resumiendo, el Estado gasta. ¿Cuál es el siguiente pilar? Es la política tributaria. Estamos siguiendo, ¿verdad? O sea, hay una expansión de crédito en deuda del Estado para usar. ¿Para qué? Para el gasto, que es el segundo pilar. Tercero, que es la política tributaria que vamos a hablar ahora. ¿De dónde sale lo que yo voy a gastar o lo que voy a retornar en caso de que haya
prestado. Porque ahora hay que sumarle a eso 41% del gasto público, 30% del PIB, que es el crédito que debemos. O sea que ya tenemos 71% del PIB, si vamos a sumar todo, en gasto. Porque se gastó, se licuó, se liquidó. Por más que tengamos que pagar en el futuro, ya se gastó. Entonces hay que sumarle también eso, no hagamos los vivos. ¿De dónde sale todo eso que se tiene que pagar para retornar? Justamente Milton Friedman decía que no existe la cena gratis, y es cierto. El dinero no sale de los árboles. Ese dinero sale de lo que comúnmente llamamos Producto Interno Bruto, pero vamos a ser más específicos, sale de tu bolsillo, sale de mi bolsillo, o sea, sale del bolsillo de la gente. Entonces, nosotros comenzamos a financiar un Estado cada vez más caro, porque quizás si era caro y eficiente, cosa que no veo, por lo menos vamos a entrar en el caso paraguayo para no volar ya por otros países. No es eficiente, o sea, no tengo yo un retorno, o sea, estoy gastando un dinero que podría estar gastando yo mejor o invirtiendo mejor, y estoy dándole al Estado, o sea, está llevando un gran porcentaje de mis ganancias ¿a qué? A gastar. Entonces, ¿cuál es la justificación que tiene el Estado para venir y pedirme más dinero, siendo que lo que ya le estoy dando está despilfarrando? No hay ninguna justificación, ni moral ni económica. Ni moral ni económica. Ese impuesto que nos ponen por la fuerza está saliendo de lo que se produce. No importa si el que produce es un fabricante de auto, alguien que vende comida, que tiene una cadena de gimnasio, o que tenga o cigarrillos o gaseosa, o como ellos dicen, siempre le estigmatizan a los ojeros, por ejemplo. Todo eso en su conjunto, que constituye el producto de un país, es lo que finalmente sirve también a lo que muy pocas veces también vi que se esté diciendo, es el sustento de nuestra moneda. Nuestra moneda es lo que está sostenido por todo lo que se produce acá. Eso es lo que explica por qué en países como Argentina, cuando se deteriora, se come todo lo que se produce, comienza a haber inflación. Inflación quiere decir que tu moneda vale menos. No confundan con alza de precios, que es otra cosa, porque cuando hay una alza de precio puede ser por muchos fenómenos, pero no es que la leche subió de precio, es que tu dinero vale menos. Hoy tu dinero vale menos, por eso te necesitas más dinero para comprar la leche. No es que la leche se encareció en términos un poco más estrictos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque quiero nomás que entiendan cómo funciona esto. Imaginemos una canasta con 5 huevos. Yo siempre voy a insistir con este ejemplo, porque quizás se entienda mejor por qué no es conveniente que se cobre impuestos, no importa a quién, no importa si es a mi enemigo, no importa si es a la persona a quien yo le quiero fundir, no importa si es a quien sea. Todos constituyen finalmente el Producto Interno Bruto, y que es el respaldo de una moneda sana. Ese Producto Interno Bruto vamos a representar con una canasta con 5 huevos. Yo tengo 5 vales que representan cada huevo, que es la moneda, ¿verdad? Imaginemos, o sea, estamos haciendo un reduccionismo muy básico. O sea, estamos haciendo, para que se entienda, ¿no? Porque es mucho más complejo que eso, el tema de la moneda y de la fluctuación de esta, ¿verdad? Y la inflación. Pero vamos a reducir un ejemplo muy básico. Yo tengo 5 huevos, 5 vales. Si vienen esos 5 vales, no importa si vienen en poder de una persona, va a llevar los 5 huevos. Y no importa si vienen, una persona trae 2 vales, va a llevar 2 huevos, otra trae 3, va a llevar. Pero ¿qué pasa si en vez de 5 vales yo doy, 10 vales y tengo 5 huevos nomás? Cuando venga una persona y yo que produzco el huevo me doy cuenta, la primera vez capaz que me joda, pero después cuando yo tengo que reponer mi canasta de huevos, yo ya me voy a dar cuenta y le voy a decir, no, ya no vas a llevar un huevo con un billete.
Vas a llevar un huevo con 2 billetes. Por eso le decía, el billete es lo que vale menos. Entonces, algo parecido ocurre con nuestra producción. La cantidad de billetes que hay siguen intactas y nuestra producción cada vez es menor. Entonces ahí comienza a haber suba de precios y la gente no entiende cómo es. Yo quiero que esos ojeros, hijo de su madre, sean los que estén pagando impuestos, creyendo que no le va a alcanzar. Eso es falso, no alcanza a todos. Sea quien sea el que esté pagando, es un deterioro del Producto Interno Bruto. Entonces esto finalmente, que es la tercera pata, es lo que constituye la política tributaria. Pero, ¿qué es justamente el cuarto, que es la política monetaria? Que es la facultad que tiene el Estado de monopolizar los billetes. Por eso es que es tan peligroso que haya bancos centrales. Y ustedes se van a sorprender, ¿verdad? Pero quiere hacer desaparecer el Banco Central. Y si fue una idea de Karl Marx, por supuesto, todas las ideas de Karl Marx no sirvieron jamás para nada. La creación de los bancos centrales son creaciones o sea, son frutos de una ideología que quiere controlar toda la producción. O sea, justamente controlar el dinero de un país te hace prácticamente el amo y señor de ese país. Entonces, la emisión de ese dinero que pasa en forma monopólica por el Banco Central emite una cantidad, imaginemos que sea el 1% del Producto Interno Bruto, que es el M0 se llama, o sea, billetes. O sea, la cantidad de billetes que está circulando en el mercado es el equivalente al 1% de nuestro PIB. O sea, 1% de 30.000, si usas... depende del cálculo que uses, pues puede ser 30.000 millones lo que se produce en este país, otros dicen 46.000 millones de dólares, independientemente a eso. El 1% es lo que está circulando. ¿Qué pasa si comienza a deteriorarse? Ya no es más 30.000 mi Producto Interno Bruto, ya va bajando, porque ya hay desempleo, ya hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces ya se comienza a deteriorar el dinero que hay en nuestro país y ahí comienza a haber inflación. Pero ¿qué pasa si es que el Estado comienza a endeudarse y repentinamente, de tanto que ya está endeudado y no tiene más impuestos, ya no sabe más a quién cobrarle? Lo que le pasa a Venezuela, se llama estanflación esa situación. Por suerte todavía no estamos acá en eso, pero no hay que estimular eso. Repentinamente me quedo sin fondos. Entonces, como yo tengo la maquinita para imprimir el dinero, ¿qué hago? Empiezo a emitir. O sea, ya no es más 1% lo que está circulando. Ahora ya es 1.5% del Producto Interno Bruto la cantidad de billetes que está circulando. Es decir, no son más 10 vales frente a 5 huevos. Ahora ya son 15 vales frente a 5 huevos de mi canasta. Imagínense. O sea, hay muchos vales ya por ahí. Y cada vez voy a necesitar más vales para llevar un huevo. Es decir, ya no es más... ¿Se acuerdan que era un vale nomás lo que yo necesitaba? Después ya necesité 2. Ahora voy a necesitar 3. Y si sigo emitiendo voy a necesitar 5 y 10 también. Es lo que pasó en Alemania, por ejemplo. Que para comprar un pedazo de pan tenía que llevar una carretilla lleno de dinero. Lo que está pasando hoy en Venezuela. O sea, para comprar un pedazo de pan necesitas llevar en un container el billete. Porque están emitiendo como locos. Bueno, eso es lo que pasa y eso es lo que no te dicen. Eso es lo que no refleja estos cálculos que hacen estos tecnócratas. Porque en la pizarra aguanta todo. El problema es que la realidad es mucho más complejo que esos cálculos o esas estadísticas que pueden ser geniales, que pueden ser ciertas también esas estadísticas. Pero la economía no pasa por una sola variable, pasa por miles de variables que muchas veces es imposible meterla aunque tengas la calculadora más eficiente del mundo. Pero imaginemos que a vos no te gusta todo esto, vos sos abogado de repente. También la Constitución no te permite, el artículo 181, si mal no recuerdo, bueno, no estoy, lastimosamente no tengo acá mi Constitución, pero... habla la Constitución de que cualquier estudio suba de los tributos, la creación de los tributos
va a depender de la situación económica de un país, porque es obvio que la producción no tiene que estar afectada. Eso es inconstitucional. Yo, si ahora mismo comienzo a analizar esto, ya es inválido de entrada. La Constitución no me autoriza a analizar ninguna suba, ningún tributo en un momento recesivo. En un momento en donde la producción, que es el sostén de la moneda, está en riesgo porque imagínense que hasta el más optimista de los keynesianos está diciendo que el decrecimiento va a ser -6. O sea que vamos a irnos hacia abajo. Y el año pasado nomás estaban diciendo que íbamos a crecer 6%. Porque finalmente los cálculos que hacen los tecnócratas son cálculos nomás. O sea, no sé, la pruebera de tu barrio es más fiable que un economista tecnócrata, porque ellos te hacen cálculos como los antiguos agures. Está volando un águila y saco de eso, qué sé yo, leo las tripas. O sea que así mismo, o sea que a ustedes se van a reír, pero es así mismo como calculan el porvenir los economistas. Es más, no lo digo yo, creo que era el FMI, justamente cuando hubo esta gran recesión en el 2008, ¿por qué los economistas dijeron que iba a haber bonanza? Y sin embargo tuvimos una recesión del carajo. ¿Qué es lo que pasa acá? El propio FMI, el Fondo Monetario Internacional, se hizo esa pregunta. Entonces le encomienda a un economista, creo que era Longani el apellido. Después voy a googlear, pueden googlear y después me ayudan acá en Facebook. Longani, Procas Longani creo que se llama. Le encomienda hacer ese estudio. ¿Cuál fue la conclusión de este economista? Que si los arquitectos o los ingenieros se equivocaran tanto como se equivocan los economistas haciendo futurología, se iba a caer el 70% de todo lo construido en el planeta. Es decir, los puentes se iban a caer todos. O sea, hay una imprecisión tal que es prácticamente el juego de azar lo que hacen los economistas tecnócratas. Entonces, la economía no pasa por cálculos rígidos, matemáticos ni estadísticos, porque es muy fluctuante, tanto que la capacidad humana, ni siquiera su tecnología, es capaz de siquiera llegar a un estimativo cercano. Siempre todo lo que te dicen los economistas, por lo menos los economistas de la escuela keynesiana, son cálculos muy bien logrados, son expertos matemáticos. Cuando le escuchas babeás todos esas ecuaciones perfectas que salen en el pizarrón, pero en la realidad es absolutamente otra cosa. Entonces, no nos confundamos en el sentido de que, primero, esto no es una cruzada en contra de los funcionarios públicos. Eso es sencillamente un truco retórico para ponerle a los funcionarios públicos en contra precisamente de estas reformas. Porque es lo que le pasó o sea, ellos saben, a Margaret Thatcher, por ejemplo, un año tuvo un paro de 60.000 mineros cuando iba a hacer las reformas. Entonces, ellos saben que los mejores aliados son finalmente los sindicatos. Entonces, y muchos de estos sindicatos están movidos por oscuros intereses, y otros sí, es cierto, quizás tengan intereses genuinos, qué sé yo, ¿verdad? Pero lo que acá se busca es la optimización del Estado. Ni siquiera estamos hablando dentro de un ideal libertario, ni ideológico, ni nada. Estamos hablando de una realidad. Este Estado no puede seguir más como está siguiendo, porque se está dirigiendo exactamente hacia donde se dirigieron todos estos países en donde estuvieron interviniendo todas estas agencias internacionales con sus recetas. Todas las recetas que están imponiendo acá en Paraguay son las mismas recetas que se aplicaron ya en todos esos nuestros vecinos. Argentina aplicó todo lo que le sugirieron los tecnócratas a nivel internacional. Entonces, por ahí viene un poco este tema del gasto. Los funcionarios públicos, incluso 300.000 funcionarios supuestamente tenemos. Yo soy partidario de que
quizá algunos más radicales, más liberales, más radicales se enojen conmigo, decir que ni siquiera es necesario echarles a los funcionarios públicos porque va a haber luego de hecho una jubilación en donde van a salir el 60%. Es el mejor momento para reorganizar nuestro Estado y que no ocurra más estas contrataciones como se hacía o como se sigue haciendo hasta ahora, ¿verdad? Porque es mi amigo, porque es mi correlí, porque es mi pendeja, porque es mi pariente, o cualquier título es válido para acceder a un cargo público con una remuneración muy jugosa, menos la capacidad, o que justamente que sea capaz en el cargo en donde se le va a nombrar. No digo que todos los cargos tengan que ser así, quizás algunos presidentes quieran llevarle a gente de su confianza, y aunque sea para Piragüe, ¿verdad? Pero el punto es de que se tiene que reducir eso y tiene que ser drástico. Entonces, reducir no solo la cantidad de funcionarios públicos, y vuelvo a insistir, si ahora mismo le enviamos a gran parte de los funcionarios públicos que no se tiene una idea clara de lo que están haciendo, a sus casas, le enviamos a sus casas y reciben el cheque en sus casas, vamos a salir ganando. Porque donde se va también gran parte del gasto es en estas instituciones y empresas totalmente absurdas. Demasiadas tenemos que reducir la cantidad de ministerios, de secretarías. Bueno, ahora tengo un oyente, te escucho tu nombre y por supuesto te escucho. Gustavo, doctor. ¿Qué tal, Gustavo? Y el 70% de los funcionarios públicos son docentes, policías, militares y vestido blanco. A ellos también hay que echarle. No, yo mira... Y este movimiento, vos no te diste cuenta que vos decís siempre, los ministerios hay que cerrar, viste que se abren muchos ministerios, ¿no? Ahora ya no te das cuenta que ahora abrieron otro viceministerio. Sí. En salud. Sí. O sea que no hay forma. Allá hay otro lugar más donde hay otros sueldos más también. Claro. ¿Para qué abrieron otro viceministerio? De eso, justamente eso y otras cosas que no se explican, ¿verdad? Por eso te digo que, cierto, hay mucha gente que se tienen que jubilar. Y para más ahora los funcionarios públicos se agarran de los ministros de corte que se jubilan a los 75 años. Sí. Y se quedan hasta los 75 años. Uh-huh. ¿Por qué? Porque prefieren quedarse en la función pública pues no tienen un seguro social. No tienen un IPS. Sí. Bueno, es que tenemos un sistema muy grande. Bueno, ¿otra cosa más, Gustavo, que quieras? Nada más. Pero pues, gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, sabemos que se siguen creando cargos, se siguen creando secretarías, se sigue gastando alegremente el dinero de todos los contribuyentes porque el sostén de gran parte de nuestra clase política son funcionarios, son personas que tienen que tener cierta fidelidad hacia los caudillos. Entonces sabemos que ese es el modo operandi. También no debemos olvidar que los subsidios también se utilizan para eso. Aunque muchos dicen, ¿cómo en tiempos de pandemia esto? Olvídense de que les va a importar la pandemia o les va a importar el hambre. El caso de Fomicero, por ejemplo, en Brasil, cuando Lula empezó a implementar eso, se podía ver perfectamente en qué regiones se daba con más facilidad. Y eran justamente en las regiones en donde Lula tenía más fuerza. Eso es una muestra nada más. Entonces, el fenómeno del gasto público es característico que siempre crece. Siempre crece, siempre va a crecer. Muy extraño es que decrezca, ¿verdad? Entonces, no se sorprendan si van apareciendo nuevas secretarías, nuevas funciones.
etcétera. Por eso yo también insisto de que no pasa por el sueldo. Es más, yo no sé ni para qué están. Y además estoy casi convencido de que meter esta discusión de las binacionales es para hacernos perder tiempo, porque no pasa por ahí. A mí no me interesa tanto que gane 100 millones, 5 o 6 funcionarios en Itaipú. Porque van a llevar eso a una contienda internacional y vamos a perder y vamos a estar perdiendo tiempo. Eso yo creo que tiene que pasar para un segundo plano. Acá donde realmente tenemos que hacer las reducciones drásticas son en las secretarías que tenemos el Ejecutivo, sin necesidad de ninguna modificación de ninguna letra de la Constitución. Puede eliminar muchísimas dependencias que están consumiendo. O sea, el caso de la Secretaría Anticorrupción, que yo no sé ni quién, o sea, no sabía, ahora ya se verá quién era el que estaba enfrente, no pasa por la persona. La institución en sí no tiene nada que hacer. Más todavía, cuando tenemos Contraloría, tenemos Fiscalía, se superponen las instituciones y se van creando cargos de desconfianza, porque lo que se hace es una puja de poder. Y esa puja de poder es muy costosa, la pagamos nosotros. El tema es mucho más complejo de solamente ir reduciendo el sueldo de unos cuantos funcionarios o echando unos cuantos funcionarios. No, tienen que desaparecer muchas, no solamente instituciones, sino que empresas. Vuelvo a insistir, ¿cómo justificás? O sea, ¿qué clase de magia tenés que hacer para que una telefonía que está perdiendo 3 millones de dólares al mes se siga sosteniendo? No hay forma. Justamente lo macro es lo que hace perder el micro. O sea, que analizar uno por uno es lo que quieren evitar al presentar estadísticas. O sea, te presentan estadísticas como si fuera que estamos demasiado bien. Había sido África gasta mucho más que nosotros. Nosotros somos campeones. Bueno, tenemos otro oyente. Bueno, se cortó lastimosamente. Bueno, el tema es que ahora mismo se está posicionando justamente este debate nuevamente. Porque lo posicionan, porque la intención es tratar esta semana este impuesto que lo está llevando adelante no solamente el Frente Guazú, sino que toda la izquierda. Y como la izquierda tiene una afinidad ideológica con varios actores políticos que están infiltrados en todos los partidos, entonces eso lo hacen como una o sea, lo hacen en forma coordinada y con más fuerza. Tenemos gente que está totalmente a favor dentro de, ahora por ejemplo el caso de FENAES. Imagínense, utilizan a chicos que no tienen la más pálida idea de cómo funciona la economía o cómo funciona, bueno, sabemos cuál es la calidad de nuestra educación, y te salen a decir y a incentivar el tema de la lucha de clases, a decir que son los ojeros que tienen ese privilegio, o el caso de este periodista que supuestamente los ojeros o los cigarrilleros son gente privilegiada. Yo no sé cuál ha de ser el privilegio de acertar en un negocio y que te salga bien y que ganes plata. Porque si vos haces, o sea, de 100 negocios que se abren, uno o dos nomás lo que tienen la suerte o el privilegio, como dicen ellos, de que sea exitoso. O sea, todos los días muere y nacen empresas que requieren de mucha inteligencia, no solamente dinero. Porque yo puedo tener dinero y meterme en un negocio en donde absolutamente no va a resultar y va a ser un fracaso, pero me tengo que arriesgar. Yo tengo que contratar empleados, tengo que pagar una serie de imposiciones que me pone el Estado para que pueda por ahí funcionar. Bueno, si funciona todo bien. Ahora, también hay que aclarar de que existen también pseudo empresarios. ¿Por qué yo les digo pseudo empresarios? Porque surgen justamente esta fauna política que en componenda con el Estado crean las empresas de maletín precisamente para absorber el dinero público, ¿verdad? El caso de las licitaciones o empresas ya constituidas de hace mucho tiempo, pero con un monopolio en donde nadie más tiene que entrar porque él ya tiene asegurado una parte para los que van a pagar. O sea, yo no estoy contando ninguna novedad.
Eso es bien sabido, pero hay que hacer un análisis mucho más crítico que simplemente hacer estadística o compararnos con otros países. Bueno, el tema a ver, justamente voy a un poco a ver las preguntas que me están... Bueno, el caso de Nicanor. Bueno, en Nicanor está muy bien posicionado justamente. Ustedes saben que él fundó una corriente socialista dentro del Partido Colorado. Tiene mucho poder todavía este señor. Y por sobre todo el poder de influenciar con su ideología a través de los medios estatales es precisamente lo que nos empuja hoy a este debate. Porque todas estas plataformas donde se están ahora nutriendo justamente son financiados con dinero público. O sea, estas plataformas que te comienzan... Y cuando vos le decís, bueno, probame, te dice. O sea, que son muy hábiles porque generalmente cuando se trata de CONACYT o binacionales, utilizan plataformas para descargar ese dinero y después bajo la mesa se pasan, ¿verdad? Por eso es que es tan difícil de detectar y son cada vez más. Hace poco cayó uno que ya se sabía, ¿verdad? Se sabía cuál era el modo operandi del tema de los bots. Bots son estos perfiles falsos que abundan en las redes sociales, ¿verdad? Son capaces de desestabilizar un gobierno o desestabilizar socialmente a través de estas redes sociales. O sea, había todo un esquema que ahora cayó, que se descubrió. Y eso no cuesta barato. Eso se mantiene justamente con mucho dinero y generalmente es dinero público porque lo que hacen es posicionar una idea. La batalla de las ideas... les recomiendo un libro que se llama La Fatal Ignorancia. No confundan con La Fatal Arrogancia. La Fatal Ignorancia de Axel Kaiser, en donde le explica muy bien a las personas que están ganando dinero y que creen que a él, yo no me meto en política, a mí nunca me va a alcanzar, yo no me quiero meter con los políticos porque son todos corruptos, Bueno, perfecto, mientras ustedes no se meten con los políticos sí se están metiendo contigo. Entonces, ¿qué es lo que explica Axel? La importancia de hacer esa guerra ideológica. Tener programas de radio como esto, que son contestatarios, tener fundaciones, tener blogs, tener programas en la tele, o sea, hacer la contracultura, o sea, la contracampaña de todo lo que está, porque el dinero que se maneja es sideral. No alcanza nuestras calculadoras para calcular todo lo que están gastando en promoción del socialismo. O sea que finalmente, de una manera muy elegante, posicionan ideas de resentimiento. Siempre hacia el rico, el síndrome de Amos, ¿verdad? El odio al rico. Siempre el rico es el culpable. Siempre, o sea, se va creando ese resentimiento. Ese resentimiento... que de por sí luego, según los biólogos, es natural, de nuestros instintos luego viene, de mirarle con recelo al exitoso. Eso se estimula con el socialismo. Se estimula y cada vez utilizando y valiéndose de la multiplicación de la pobreza, se valen de esta gente y insuflan el odio y el resentimiento y la envidia, que es el principal motor del socialismo. Entonces, es hasta increíble. Yo les juro que no puedo terminar de creer cómo es que personas que son pero multimillonarias gracias al Estado terminan convenciendo a la gente de que el rico es el enemigo. O sea, si ustedes le escuchaban a Hugo Chávez o al mismo Nicanor decir el rico, como si fuera que ellos son las hermanitas descalzas, ¿verdad? La famosa no venden con la autoridad. Como decía Ayn Rand, condenan el código que ellos mismos se rehúsan a abandonar. O sea, que ellos critican el código que ellos mismos están usando, o sea, el capitalismo. O sea, que siempre van a ver criticando el capitalismo de su iPhone, criticando el capitalismo con su Louis Vuitton puesto, o con su Lamborghini, o con los famosos zurdos caviar, ¿verdad? Entonces, cuesta creer cómo todas esas ideas prenden. Y finalmente uno, si comienza a analizar, se va a dar cuenta de que
estas ideas van prendiendo por un efecto residual, es decir, lo escuchamos tantas veces en la radio, en la tele, tu compañero, en las mallas curriculares, por todos lados, que hacen una hegemonía, como decía Laclau, una hegemonía cultural o una hegemonía ideológica que finalmente, a fuerza de repetición, termina convirtiéndose en verdad. Y si vos analizás mínimamente, te das cuenta que no se sostiene ni 2 segundos. Entonces hay que hacer, esa es la recomendación que les doy a los que por lo menos se sienten amenazados y entienden la amenaza, de que promuevan, háganse 2, 3 personas que piensen con estas mismas ideas, que difundan, escriban artículos, difundan, vayan a radio, si tienen dinero, financien fundaciones como la Fundación ISO, por ejemplo. Bueno, pero es en serio, o sea que hay muchas fundaciones que por suerte están haciendo también en Paraguay, que también promueven esto, programas en donde tienen una línea, la línea ideológica es importante, porque hasta ahora están posicionando muy hábilmente de que la idea no es importante, lo pragmático es lo importante. Mientras eso te están diciendo, te están metiendo ideología. Te meten socialismo todos los días, vos estás escuchando hasta el hartazgo. Y finalmente cuando vos vas a hablar de socialismo, no, vos sos estronista, vos sos piragüe, vos sos esto, lo aquello. O sea, vos podés criticar cualquier ideología, podés a los pro vida, a los estronistas, a los colorados, a los liberales, a todos podés criticarles, no al comunista, ni al socialismo, al socialista. La vez pasada, lo de Sequera, por ejemplo, por poco no incendiaron todas las redes, todos los periodistas afines al socialismo, porque se habló de su ideología. Yo nomás les digo, cambien un poco la ideología de Sequera y pongan si el tipo que estaba ahí era un nazi, por ejemplo. Y decía, sí, yo lo que creo es que los judíos son el culpable de todo lo que... Y no los ricos, como dijo Sequera literalmente. Hubiera sido un escándalo, hubiera sido tapa de... Pero un escándalo hubiera sido su ideología perversa. ¿Y por qué no el comunismo, que mató más gente que el nazismo? O sea, no les hace ruido eso. Y bueno, se llama hegemonía ideológica. Lo hacen muy bien. Bueno, lastimosamente hoy fue un monólogo. Pero lo que quería era dejar en claro de que basta ya de dejarle el arco libre a esta gente que tiene el monopolio ideológico. Basta, o sea, háblenle a sus hijos de ideología antes que la izquierda hagan por ustedes eso. O sea, no traguen más ese cuento. No, con los niños, ¿cómo? O sea, mientras vos estás queriendo ser ético y no hablarle, porque finalmente todo es ideología, no crean que la ideología cuando hablo es una cuestión pervertida o algo así. Si yo estoy hablando, mi hijo tenés que trabajar o mi hijo tenés que estudiar, responde a una ideología, a una cosmovisión de cómo yo veo el mundo. Entonces siempre hay que hablar con los hijos, porque se están adueñando de nuestros hijos. Están metiendo mallas curriculares que no solamente una perversión sexual, sino que una perversión de la cosmovisión de la propia naturaleza. Porque justamente la fortaleza que tienen estas ideas socialistas es que tocan del lado del corazón. O sea, son mucho más fáciles de vender, son tremendamente emotivas, tremendamente fáciles de vender, que hasta un niño lo puede comprar. Entonces hay que tener cuidado, hay que promover las discusiones ideológicas. Ya estamos terminando el programa el día de hoy. Esto, por supuesto, vamos a tratar de hacer cápsulas también para ir compartiendo también en las redes, porque estoy preocupado, sinceramente, estoy muy preocupado porque pareciera ser que nos están doblegando. Y muchas personas también hoy que hasta hace unos años nosotros cuando hacíamos los cursos, eso con la fundación, le decíamos lo que se venía, se reían de nosotros, ¿verdad? Hoy están ahí al lado de nosotros llorando, ¿verdad? Y bueno, es lo que nos puede pasar si es que no tomamos en serio la cuestión ideológica. El próximo miércoles ya vamos a estar acá con el doctor Mario Centurión. Agradecerle a los chicos de la fundación que hoy me están acompañando. Está Guido Mendieta, Héctor Acuña, que me están acompañando con la transmisión. Nos encontramos el próximo miércoles para una nueva clave libertaria.
1. Alta en el cielo. Sin YPF Lyon tu auto no tiene protección. Sin YPF Lyon no tiene tecnología. Sin YPF Lyon no tiene performance. El lubricante que tu auto necesita está en YPF. Representa y distribuye en Paraguay CGS. Teléfono 673-395. Boxer es la moto hecha para durar, accesible y superior calidad. Doble suspensión y con silenciador. Es un placer su suave conducción. 20.000 kilómetros de garantía, con servicio técnico y repuestos cualquier día. Para trabajo y transporte nada le gana a mi Boxer. Sumate a la familia Boxer 150 de Bayash. Seguinos en las redes sociales como Bayash PY. Representa y distribuye AMS SA. Este bloque es presentado por Honramos la Vida, con respeto, confianza y contención humana. Futuro, el mejor nivel en servicios exequiales. Plataforma web permite controlar compras del gobierno. Esa es la finalidad de la página www.rindiendocuentas.gov.py. En las mismas se consignan las inversiones y gastos que realiza el gobierno en el marco de su plan de sometimiento frente al coronavirus. El Sindicato Nacional de Médicos denuncia que no les proveen de suficientes equipos de bioseguridad para trabajar, por lo que deben gastar entre 800.000 y 1 millón de guaraníes al mes de sus propios bolsillos para no exponerse al contagio de enfermedades. Epetán derogape. Quédate en tu casa. Oñondivé y Catubé. Esto fue Flash Informativo sobre el COVID-19 presentado por Futuro, Servicios Exequiales, Honrar la Vida. Recordar es un gran acto de amor, y recordar a los que hoy ya no están, además es honrar. Futuro, Cementerio Parque, es el mejor lugar para descanso eterno de tus seres queridos, ya que brinda el marco ideal de paz, combinando naturaleza con el mejor diseño arquitectónico, que lo hacen estar a la altura de los mejores de Latinoamérica. Ubicado a minutos de la capital, en la ruta Luque-San Bernardino. Entérate más sobre cómo adquirir tu parcela familiar al 688-0000 y en las redes sociales. Futuro, el mejor nivel en servicios exequiales. Llámenos al 550-111, 550-112. 1, la primera del dial. Estás escuchando Radio 1, 650 en amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay. 1 es noticia. Si hay voluntad se pueden hacer las cosas que en principio nosotros pensábamos que era un imposible, intendente. Es deportes. ¿Te acordás cuando no nos cobró el penal? ¿Te acordás cuando que metió un offside? Buena para Milés y media luna para Sebas Ferreira, le quedó para la zurda, le pega. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, el gusto de saludarles. Estamos iniciando la segunda edición de Deportes 1. Es entretenimiento. Don Kemil Yambay, ¿cómo está, don Kemil? Pero muy bien, mi amigo. Ya según la castellana, la secundaria de WhatsApp, anime a tu ñande, ya ni lleve a dico. Es actualidad. Siempre digo, hay que hacer la gran manifestación sin llegar todavía, porque podemos caer en eso de Chile, Ecuador, Bolivia, Perú y compañía, que podemos caer si hay un foco que... Sacamos la información justa para que estés actualizado. 24 horas acompañándote. 650 en amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay. Podemos decir que somos políticamente incorrectos. Por lo tanto, no hay lugar para aquellos que creyeron luchar por la verdad y siguen apoyando sistemas políticos anticristianos y al nuevo orden mundial. José Ocampos conduce Dios, Patria y Familia. Muy buenas noches a nuestra amable audiencia de Radio 1. Hoy comenzamos una semana más, otro capítulo más de Dios, Patria y Familia. Estamos entrando en el mes de mayo, un mes bastante festivo para nuestra patria, también bastante festivo para los devotos de la feligresía católica. Es el mes de nuestra Madre María Auxiliadora. Y bueno, hoy está con nosotros nuestro ya consolidado
compañero de equipo economista José Jara para acompañarnos con nosotros a hacer análisis de cómo tenemos acostumbrados en este programa. Y nuestro querido profesor doctor José Ocampos no va a estar hoy con nosotros porque está de cumpleaños. Y sí, ahí está. Así que hacemos extensiva la invitación a toda la audiencia a que pase por el domicilio del profesor a retirar su porción de asado con las medidas de bioseguridad. No, una broma. Le mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo a José. Creo que cumple ya por tercera vez 40 años, ¿verdad? Pero muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa Dios, Patria y Familia, solo aquí, solo por Radio 1, Asunción, Paraguay, todos los lunes a las 20 y 30 horas. Muchas felicidades a nuestro compañero doctor José Ocampos, hoy que es su cumple y está disfrutando con su familia un rico asado. Más adelante vamos a estar pasando la dirección para todos los